Bueno, entonces, o sea, estas son dos maneras de describir a los puntitos estos de R2, ¿no? Uno es decir, agarro X, le aplico f de X y obtengo este puntito. Pero esta f sale de R, o si quieren, sale del -1, 2. ¿Y a dónde va a parar la f? Esta es una función tradicional, ¿no? Sale de este intervalito, y agarra un X y lo manda a f de X en el eje Y. ¿Cuál es el dominio? -1, 2. ¿Cuál es el codominio? R sería. R, exactamente. No teman equivocarse. Yo no les conozco las voces. Así que... Bien. Y de esta, o sea, esta función, alfa, ¿de dónde a dónde va? También de -1 a 2. Este es el dominio. ¿Y cuál es la imagen? ¿O cuál es el codominio? Y R2 siguiendo la lógica. Exactamente. O sea, uno mira el dibujito y dice, no, son la misma cosa. Y son bastante distintas. O sea, esta involucra 3 dimensiones. Y esta solo 2. Y entonces acá, la imagen, por ejemplo... Profesor, no entiendo por qué involucra 3 en R3 y no en R2. No, si sumo, ¿no? O sea, acá tenemos una dimensión. Como que esta sale de los reales. Y llega a los reales. Entonces, una dimensión. Entonces, en total hay 2. Ahora acá, yo estoy poniendo, acá uno mete el dominio acá adentro, ¿no? Porque formalmente, si no, uno debería, en este caso, hacer una cosa así. Si uno quiere ser estricto y no hacer esto de escribir el gráfico, uno escribiría una cosa así. Pongo los reales acá, de este conjunto a este va la f, desde el -1, 2, y manda estos tipos en ciertos lugares acá. Así sería si uno lo quiere hacer conjuntísticamente, ¿no? Dominio, codominio, f va acá. Ahora, uno está haciendo como una especie de abuso de anotación cuando mete esto, el dominio y el codominio todo junto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la imagen acá? Bueno, son todos los tipos a los que llega f de x. O sea, todas las i a las que le llega, que es, uno lo que hacía era, iba y miraba la sombra acá, y me daba otro intervalito, ¿no? Por ejemplo, si este es 2 y esto se le va al cuadrado, me da el intervalito 0, 4, ¿no? En este caso, la imagen de f es 0, 4, un intervalito. ¿Se entendió la diferencia? Por lo menos, ¿o se entendió esto? Esto es tradicional. Esa parte sí, esa parte la entiendo, pero Bien, no, ahora la viene otra esto. parte no. Ahora viene esto entonces. Yo acá, cuando calculo alfa de t, le escribo t cuadrado. Entonces, si tengo que hacer algo parecido a esto, lo que hago es, tengo mi alfa, y acá va a parar a R por R, o R2. O sea, acá va a parar a esto. Sale este t, y acá va a parar a t, t cuadrado. O sea, sale de t, y va a t cuadrado. Es medio ridículo acá, porque justamente es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, eso hace que por ahí no tenga tanta gracia. Ya vamos a ver cuando, porque acá aparece t y acá vuelve a aparecer t. Es más interesante cuando esto no sucede. Lo que sí es cierto, igual, es que esta tiene un dominio en R y un codominio en R2. Y acá
la imagen no es la sombra acá, porque eso me da algo en R. Acá la imagen son esos puntitos. T cuadrado, son cosas bidimensionales. ¿Está bien? Entonces, si uno hiciera el gráfico, le quedarían 3 dimensiones. Pero uno no hace el gráfico, porque lo que le interesa es esta. Y esta es la imagen. O sea, así como acá, esta era la imagen de F, para una F de RNR, acá para nosotros, esta es la imagen de la función alfa. O sea, esta es la imagen de alfa. Porque ¿cuál es la definición de imagen? Y bueno, yo agarro a alguien del dominio, T, y lo mando al codominio. T cuadrado. Es algo en R2. Acá era X, lo mando a F de X. R va para la R. Y en ese sentido, acá yo tengo T y acá tengo 2, se involucran 3 coordenadas. Se va a entender un poquito mejor cuando hagamos problemas más sofisticados que esto, que es una función. No sé si te aclaré tu pregunta. Sí, más o menos, pero como el gráfico es el mismo, no me queda Exactamente. muy claro todavía. No, Ese no, es el tema. pero claro, pero no es el gráfico el mismo, porque depende que hablemos de gráfico de dibujo. El dibujo es el mismo, efectivamente. Claro, por eso el dibujo es el mismo. Exactamente. Lo que pasa es que, ¿Ves? por ejemplo, yo, si uso esta técnica, vamos a ver ahora, que cambiando el alfa, podría ser, por ejemplo, que en vez de, como en este caso, se recorra para allá, bueno, se recorra para allá. Y no solo eso, podría ser que haga esto. Chin, 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 vaya, vuelva, las veces que quiera. ¿Por qué? Y qué Sí. sé yo, capaz que eso modela a un tipo andando en patineta o a lo que fuera, a un Sí. péndulo, cualquier cosa. ¿Por qué me sirve? Y sí, me sirve modelar eso porque yo quiero saber, después de 33 segundos, si va a estar acá o si va a estar acá. Bueno, esto es mucho más limitado en eso. Cada X va a un único. Si yo quiero ir y volver, lo puedo hacer simplemente estirando el tiempo y cambiando la formulita de cierta forma. Entonces vamos a ver esos ejemplos más raros. Efectivamente, ahí fíjate que cuando dijiste el gráfico es el mismo, en realidad entiendo que quisiste decir el dibujo es el mismo, ¿no? Claro, sí, ahora tengo que incorporar esa palabra de gráfico a dibujo. Claro, Ujú. sí, porque el gráfico de esta función es esto, y el de este sería esta cosa, t cuadrado. Claro, Sería, porque es el tipo del dominio y el tipo de la imagen. Tipo del dominio, tipo de la imagen. Acá es x, x cuadrado. Bueno, ok. se va a Gracias, notar mejor en profesor. un ejemplo que vamos a ver ahora. Igual, Bueno, para, sí, hagámoslo ya. Entonces, fíjense que solo estoy haciendo ejemplos, porque la intuición acá es muy importante de conseguir en esta primera clase. Pongamos una cosa que no se puede conseguir así, por ejemplo. Una circunferencia. O sea, bien sencillo, una circunferencia. Yo no lo puedo conseguir con una sola de radio centrada en el origen, de radio 2, supónganse. Yo no puedo conseguir una sola función para describir esto. Aunque cambie los ejes, no se puede. No se puede. Lo que sí se puede sería, bueno, partir acá, describir esta función como una función de x en y, con raíz cuadrada, porque uno sabe que todos estos puntitos xy, por ejemplo, sabemos que cumplen que x cuadrado más y cuadrado es igual a 2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué esta es la ecuación de una circunferencia de radio 2? O sea, ¿por qué un xy? Esto involucra, todo el tiempo nosotros vamos a ver las relaciones entre el álgebra y la geometría acá. O sea, ¿por qué? Porque representa
Todos los puntos que están a distancia 2 del origen. Exactamente. Exactamente por eso. La distancia de xy al origen es la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, raíz cuadrada. Y si yo le pido que esta distancia sea 2, hago mis cuentas y me queda que es x cuadrado más y cuadrado igual 2 raíz cuadrada. Esto siempre mayor o igual que 0, o sea que es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado igual a 2 al cuadrado. Por eso. Muy bien. Entonces, supongamos, vamos a hacerlo más sencilla, ¿no? O sea, termino lo que estaba diciendo. Como tenemos esto, yo a los que son positivos, los puedo describir, por ejemplo, despejando y de esta ecuación. ¿Cómo la despejaría? Bueno, haría 2 al cuadrado menos x cuadrado, y le pongo raíz cuadrada, pero le pongo raíz cuadrada positiva. Y eso me da esto. O sea, me da solo los i positivos. Lo anoto porque eventualmente lo vamos a necesitar en algún momento. Ustedes cuando integraban seguro en cálculo 2, estas cosas les han aparecido. Por otro lado, esta función, ¿cómo la podemos describir? Bueno, esencialmente es esta con un signo menos. O, si lo pienso como soluciones de los x y acá, es lo mismo, pero con un menos i acá, o sea que lo que queda es i igual a menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x cuadrado. ¿Alguno quiere que formalice más? Esto de que acá aparece más y acá aparece menos. Tiene que ver con que acá queda un módulo de i en el despeje, ¿no? O sea, si yo acá sigo, me queda 2 al cuadrado menos x cuadrado y cuadrado, ¿no? Si acá saco raíz cuadrada, me queda raíz de i cuadrado igual a raíz de positiva 2 al cuadrado menos x cuadrado, pero esto es módulo de i. Esto es módulo de i, y entonces queda módulo de i igual a raíz de 2 al cuadrado menos x cuadrado, y entonces i es más o menos raíz de 2 al cuadrado menos x cuadrado, que este tipo es siempre mayor o igual que 0. Más o menos involucra estas dos soluciones, que son estas dos funciones. Para cada x hay dos soluciones. Eso es lo que sucede. Dos soluciones en una. ¿Alguna duda hasta acá? No, está bien. Bien. Entonces, hay manera de escribirlo, pero por ejemplo, si yo pensaba en cómo se recorre, como el x avanza de acá para allá, me va a dar que cuando avance el x, yo voy a ir avanzando con la función de arriba así y con la de abajo así. ¿Qué pasa si yo quiero modelar una cosa que dé vuelta así? O una cosa que dé vuelta así. Bueno, con esto no puedo. No le puedo dar ese movimiento. Y entonces, ¿cómo haría con esta nueva cosa que se llaman parametrizaciones? De esto que podría ser la imagen de una parametrización. Bueno, podemos recordar, entonces, cómo hacerlo. Con una parametrización. Alfa. Pongamos parecida a la anterior. Recordemos. Profesor, una consulta. ¿Cómo se llamaría lo que queremos hacer entonces? Entonces, por ahora yo estoy encarando cosas bien intuitivas, ¿sí? Pero lo que estamos buscando, y más adelante voy a formalizar, es describir una parametrización de la curva definida por estos puntos. Y una parametrización es lo que decíamos acá. Perfecto. Sí, sí, sí. Estas cosas que iban desde un segmento a R2 y R3, y que describían alguna cosita.
Porque sencillamente, como uno le da una formulita en X de T y de T, agarran el segmento, que es como un alambrecito rígido, lo meten en algo que tiene 2 dimensiones y entonces lo pueden doblar ahí, pero si vos pensás que agarrás el segmento rígido y le haces las marquitas y lo metés en R2 con cierta fórmula y te permite estirar, doblar, hacer lo que quieras, y Sí. entonces por ahí los T que acá están juntitos, acá están separados, o que los que están acá separados, por acá que termina estando más juntitos. Ok. Esas son las parametrizaciones. Entonces, ¿cómo hacerlo con una parametrización de estas? Entonces, recordemos que la circunferencia unitaria se puede describir usando los ángulos. Ahora voy a decir cuáles. Los ángulos, bueno, entre los puntos y el semieje positivo de las X, usando cosenos y senos. O sea, yo tengo una circunferencia unitaria. Si uno le llama así circunferencia unitaria, estamos hablando de una circunferencia centrada en el origen, no solo el radio 1. Y si agarro cualquier puntito de acá, un puntito P, que tiene coordenadas X, Y, yo agarro este segmentito, el semieje positivo de las X, le calculo este ángulo que podemos llamarle tita, que está entre 0 y 2pi, por ejemplo, porque podría tomar otros ángulos, y entonces sabemos que de hecho así se define el seno y el coseno, pero ya a esta altura no me voy a meter en eso, que este X que le toca y este Y es coseno de tita, primera coordenada, segunda coordenada, seno de tita. Y que cuando tita va avanzando, en este caso, ¿no? Esto es para este. Cuando tita va avanzando, así, bueno, estas coordenadas van cambiando y van dando estos puntitos. Y bueno, esto al cuadrado más esto al cuadrado da 1, pero no voy a ponerme ahora a demostrar todo eso. Si yo quisiera conseguir alguna duda sobre el recuerdo este, No está claro, profe. bien, es importante desde dónde se toma el tita. O sea, tita arranca midiéndose desde acá. Es importante eso. O sea, el tita se mide acá. Si yo lo mido desde otro lado, si yo lo mido desde acá, no, y yo hago esta cuenta, no me da este punto. No, me da este punto con coseno y seno de tita si yo lo mido desde acá. Por eso puse acá semieje positivo de las X. Bien, entonces, ¿cómo podría hacer yo, por ejemplo, para describir esto con un alfa de t? O sea, primero este y después el otro que era el de radio 2. Bueno, podría pensar que el tita es de alguna manera el t, y que t se mueve entre 0 y 2pi. Y entonces podría decir, bueno, consideremos beta de t, para ponerle otro nombre, beta de t igual a, ¿qué cosas le tendría que poner acá para que me escriba todos estos puntitos? Coseno de tita, seno de tita. Claro, podría ponerle coseno de tita, seno de tita. Eso estaría bien, pero tendría que ponerle tita acá. Está bien, ¿eh? Coseno de t, seno de Claro, no está para nada mal que si uno esto lo venía planteando con tita, le ponga tita acá, y entonces pone tita acá, y está bien. Inclusive a veces se hace porque uno sabe a qué está haciendo referencia, etc. Ahora, yo le puse beta de t, entonces acá va coseno de t, seno de t. Y como dije antes, el nombre de la variable no es importante. Sí es importante, por ejemplo, decir que t va entre 0
Y si yo quiero escribir media circunferencia, hasta acá, sería pi. Si quiero escribir toda la circunferencia, sería 2pi. Y escuchen, si quiero escribir 6 vueltas, sería 12pi. Vamos a ponerle 3 medios de pi. Para hacer algo que se pueda dibujar. Porque después cuando uno dibuja encima ya no sé. Entonces, el tipo empezaría en 0, que sería ponerle 0 acá y me da 1, 0. Este es el punto 1, 0. Voy avanzando con t, voy avanzando con tita, y voy describiendo todos estos puntitos, y me detengo en 3 medios de pi, que es este. Y además tengo lo que se llama una orientación, porque la recorrí en este sentido. Y podría haberla recorrido en el otro, si se me hubiera ocurrido. ¿Alguna duda hasta acá? No, perfecto. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para la de radio 2? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo pensarían? Si sabemos cómo hacerlo por una de radio 1. Se multiplica por 2. ¿A qué? 2 coseno de t por 2 y 2 seno de t. Muy bien. ¿Y por qué eso funcionaría? O sea, la compañera dice, hagamos alfa de t igual 2 coseno de t, 2 seno de t. Y también con t entre 0 y 3 medios de pi. Bueno, habíamos dicho que dé toda la vuelta, así que acá podríamos ponerle 2pi. Fíjense que hay varias maneras de pensar. Profesor, ¿no ¿Sí? sería 2 la amplitud de lo que de la función seno y coseno? ¿Vos decís meterla acá? No, sacarla de ahí. ¿Sacarla de acá? Sí. ¿Y ponerla O dónde? así está bien. No, por fuera. Así ¿Acá? está bien. ¿Afuera del vector o afuera de qué? Claro. Sí, afuera de los paréntesis. Es lo mismo, y efectivamente por ahí viene la justificación. Efectivamente. Porque si vos podés describir a todos estos tipos de radio 1, Claro. como ponerle a este, ¿no? Que tenemos acá. Este tipo. Vos lo podés describir como, a ese tipito, lo escribís como coseno de tita, seno de tita. Sí. Donde este es el tita. ¿Sí? Y querés escribir uno de radio cualquiera, pero pongamos 2. Ujú. Lo pienso vectorialmente, ¿no? ¿Y cómo es eso? Y bueno, a este tipo, que era un punto, ahora lo pienso como un vector. ¿Y por qué me sirve? Y porque si lo Claro. multiplico por 2, lo llevo hasta acá. Ajá. Y puedo escribir ese puntito. Entonces, ¿quién va a ser ese? Bueno, como está en la misma dirección, tiene el doble de longitud, es 2 veces coseno de tita, seno de tita, que es Claro. 2 coseno de tita, 2 seno de tita, como decía la compañera. Perfecto. ¿No? Perfecto. No está mal esto. Lo que pasa es que nosotros en general requerimos que aparezcan mi x de t, mi y de t, y en principio así estaría como escondido, si el 2 está afuera. Porque efectivamente la x de t incluye al 2. ¿No? Esta es la x de t y esta es la y de t. Y si yo la tomo entre 0 y 2pi, da toda la vuelta. No como esta que terminaba antes, ¿no? O sea, empezaría por acá, pasaría por acá, seguiría por acá, pasaría por acá y terminaría acá. Empieza y termina, y eso es lo que se llama una curva cerrada. Que es la primera vez que encontramos una curva cerrada. O sea, tiene este recorrido con esta cosa que se llama orientación, y con esta orientación empieza y termina en el lugar. Las anteriores que habíamos visto no cumplían eso, ¿no? Estas tipas empezaban en un lugar y terminaban en otro. Bueno, esta es una curva cerrada. Entonces, esta curva, o sea, esta alfa, parametriza a la curva definida por, en principio, algebraicamente,
por esto, punto. Y esto la razón es porque la imagen de alfa coincide con todos los xy de R2. Esto es medio formal, yo no voy a pedirles tanta formalidad. Con todos los xy de R2, tales que x cuadrado más y cuadrado da 4. Que era lo que se pedía en un principio, ¿no? Describir a esos puntos. No pedía nada de orientación, no pedía nada más, pero bueno, nos quedó orientada de cierta manera. Cuando uno orienta con coseno-seno, siempre va para allá. Curiosamente, uno podría hacer la prueba, ver qué pasa si uno orienta con seno-coseno. Bueno, con seno-coseno da para el otro lado. Y empieza en otro lado también. Pero no importa, eso va a venir más adelante. Entonces, además, esta curva es cerrada. Se puede ver que alfa de, uno agarra el comienzo, alfa de 0 es igual a 2 coseno de 0, 2 seno de 0, que es lo mismo que, este es un 0 en una tita, esto da 0, y esto da 1, entonces da 2,0, y alfa de 2pi, bueno, uno hace la misma cuenta y le da también 2 0. Entonces el hecho de que estas cosas coincidan, esto coincide con esto, entonces igual comienzo que final, entonces curva cerrada. ¿Está bien? Bueno, Sí. supongamos que queremos orientarla para el otro lado. ¿Por qué? Y bueno, porque mi planeta da vuelta para el otro lado, porque el que está dando vuelta a la boleadora está dando vuelta para el otro lado, y porque me conviene saber cómo hacerlo. Hay varias maneras, yo les voy a enseñar la que me parece más fácil. Por ahí no, es la menos intuitiva, por ahí no. Entonces, cambio de orientación. De una parametrización dada. O sea, a mí me dan una parametrización. ¿Cuál? Esta. O sea, yo no quiero pensar desde cero esto. Yo ya tengo una fórmula, que es esta. Y que yo sé que me describe lo que quiero describir. Circunferencia radio 2. El único problema es que se enrosca para un lado, que en este caso se llama antihorario, y yo quiero que sea horario. ¿Por qué? Y bueno, qué sé yo, porque quiero saber hacerlo, porque me conviene, por lo que ya vamos a ir viendo sobre esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, hay varias maneras, la manera de hacerlo no es única. No es solo para curvas cerradas, porque yo podría haber agarrado el pedacito de parábola ese, ¿no? Nosotros habíamos agarrado el pedacito de parábola y lo habíamos parametrizado con esta orientación. Ir de acá para acá. Y con eso que teníamos otro t cuadrado no había manera de cambiar. O sea que en esta también a mí me puede interesar decir, bueno, pero yo estoy modelando un autito que estoy tirando desde acá y va a venir acá con cierta velocidad y yo quiero modelar que vaya para allá, no para allá. También. O sea, no es lo que vamos a hacer, no sirve solo para curvas cerradas, sirve para cualquier curva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, fíjense, es una manera, vamos a hacerlo en el ejemplo este primero. Entonces tenemos
t tenemos entre 0 y pi, y 2pi. ¿No? Entonces uno tiene, la idea es más o menos esta. Uno tiene acá, esto no. Tengo acá 0, 2pi, y el alfa me lo manda a una curva que va para allá. Le voy a dar la idea, más o menos, de lo que está sucediendo. Tenemos un alfa, ya tenemos la fórmula, es esta, que manda el 0 acá, y después va mandando los puntitos acá, y termina de vuelta acá. Pero tiene este recorrido. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, la idea sería más o menos que este tipo, que es donde termina, vaya acá, que este tipo, que es donde empieza, porque yo voy a poner acá otro intervalo donde pongo el menor abajo y el mayor arriba, vaya allá. ¿Y cómo hago eso? Porque yo acá voy a usar el mismo intervalo, 0, 2pi. O sea, ¿cómo hago para que esto vaya de acá a acá? Bueno, tengo que cambiar esto. Vamos a intercambiar, vamos a poner 2pi acá y 0 acá, y ahí tenemos un problema, porque no puede ser que este sea menor que este. Entonces le cambio el signo a los dos, menos 0 es 0, pero menos 2pi sí cambia. Y ahí sí, este tipo es menor. Y entonces ahí puedo ver que el t me queda negativo, eso depende de cómo sean los signos de esto, crece hacia allá, y acá este crece también hacia allá, porque eso ya lo sabíamos. Vamos a ver ahora si se cumple la idea que yo di. O sea, lo primero que hago es, repito, este tipo es A y este tipo es B. Entonces lo que hicimos fue poner acá menos B menos A, que cambia el orden, porque es como agarrar esto, uno tiene un orden, ¿se acuerdan que si uno tiene A menor que B, lo multiplico por menos 1, y queda menos A menos B, pero da vuelta a la desigualdad. Y entonces lo que antes era un intervalo AB, ahora pasa a ser un intervalo menos B menos A, porque se da vuelta a la desigualdad. Y eso es lo que pasó acá. Ojo, si empiezo a acelerarme, yo a veces sin darme cuenta empiezo a acelerarme, y si me dice, profe, dígalo más despacito, profe, no entendí, me frena. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, yo a este tipo lo quiero mandar al final. Entonces, este tipo lo voy a mandar acá. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo podría hacer para que menos 2pi vaya a 2pi? Vamos a llamarle S a esta variable para que no se confunda con la t de acá. Si yo quiero mandar menos 2pi a 2pi, tendría que cambiar el signo. Nada más. O sea que es agarrar S y mandarlo a menos S, esencialmente. Entonces, el beta va a agarrar los tipos de acá y los va a mandar a menos S acá. Y después le voy a aplicar alfa. O sea, suponete que este es menos S, ¿no? Que este tipo sea 3 medios de menos 3 medios de pi. Menos 3 medios de pi. Le aplico, le cambio el signo. Claro, si es menos 3 medios de pi, está mal acá. Perdón. Vamos a tomar uno acá, que sea menos 3 medios de pi. Acá. Entonces le cambio el signo. Va cerca, queda 3 medios de pi, va cerca de 2 pi. Acá queda 3 medios de pi. Por acá. En algún lugar por acá. Entonces, pero todavía le tengo que aplicar alfa. Y entonces ahí le aplico alfa. ¿Para qué? Para meterlo en R2. Y entonces, ¿qué es alfa de menos S? Es 2 veces coseno de menos S, 2 veces seno de menos S. Y ahora podemos hacer nuestro test, porque la curva esta estaba enroscada para allá, pero yo quería enroscarla para el otro lado. ¿Funcionará esto que hice de cambiar así? Bueno, empecemos. Arranco por menos 2pi, ¿no? Entonces, veamos. Beta de menos 2pi va a ser igual a ¿qué?
va a ser igual a, vengo acá, y le aplico la fórmula que tengo. Va a ser 2 coseno, fíjense que este es el comienzo, porque es el menor, de menos 2pi, porque este menos se lo aplica a S, y todo este tipo es S. Entonces, como todo este tipo es S, que tengo que hacer menos S, porque es lo que puse acá, por mi razonamiento raro ese que hice, coma 2 seno de menos 2pi. La cuestión es que me da 2 veces, se tachan los menos, que era la idea, coseno de 2pi, 2 veces seno de 2pi, y esto da 1, 0. Medio raro, ¿no? Porque igual cayó acá, porque en este caso el final y el principio coinciden, ¿no? Entonces yo no sé si acá va a salir para allá o va a salir para acá. Entonces hagamos, por ejemplo, beta en el siguiente, que sería menos 3 medios, por acá. Un tipo que está ahí al comienzo. Entonces le pongo menos 3 medios de pi. Y entonces la cuenta sería 2 veces coseno de menos 3 medios de pi, coma, 2 seno menos 3 medios de pi. Y queda. Esto queda, bueno, esto queda feo, ¿no? Pero queda 2 coseno de 3 medios de pi, coma, 2 seno de 3 medios de pi. Y esto está acá. O sea, acá fue a parar beta de menos 3 medios de pi. O sea, va a parar donde antes iba a parar alfa de 3 medios de pi. ¿Y cómo uno llega a eso? Bueno, simplemente como cambiando el signo al intervalo y cambiando signo a lo que uno le aplica a alfa. Con ese doble cambio de signo que parece que se cancelan, en realidad no se cancelan. En realidad justamente producen que en vez de ir para allá, el tipo va por acá. O sea, arranca de donde termina y sigue para allá y sigue para allá. O sea que en general, nos queda poquito, así que lo voy a escribir y descansamos unos 15 minutos más o menos. En general, para cambiar la orientación de alfa de AB en R2 o R3, hacemos beta de S definido de menos B a menos A en R2 o R3 con beta, claro, acá es B, disculpen, acá es beta. La fórmula beta de S es alfa EPA, por apurarme, de menos S. O sea, lo más importante es el dominio, que es este, que es lo que uno cambió, y la fórmula. Porque el alfa, esta es dada. A veces a ustedes le van a pedir, parametrice esta curva que cumple este lugar en el plano, que tiene este dibujito. Y uno se toma un trabajo tremendo y la consigue describir, pero justo va